Es un gozo, hermanos, reunirnos aquí para adorar y exaltar a nuestro querido Dios. Hagámoslo entonces con reverencia. Escuchemos la palabra con una disposición a aprender de Dios. Hoy vamos a ver el poder de Cristo y la felicidad del creyente. El poder de Cristo y la felicidad del creyente. Veamos, nos quedamos en Lucas 6, 17 y 19. Vayamos ahí, por favor. Lucas 6, 17 al 19. Y bienvenidos a los hermanos que se conectan también. En Lucas 6, 17, 19 dice las Escrituras: y bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano y había gran multitud de discípulos suyos y una enorme muchedumbre de pueblo, de toda Judea, de toda Jerusalén, de la región costera de Tiro y de Sidón, los cuales acudieron para oír y ser sanados de sus enfermedades, y también los atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Y toda la multitud procuraba agradarse de él, porque de él salía un poder que sanaba a todos. Recuerden que nos hemos quedado ahí, ¿verdad, hermanos? Muchas gracias por su comprensión, padres. Las personas, aquí empezamos con el poder de Cristo para abordar lo que sigue. No quiero enfatizar lo que vimos hace un par de semanas en Lucas 6, 17, pero sí me gustaría que meditamos. Las personas querían tener un contacto físico con Jesús, porque de Jesús sale poder, porque de Jesús sale un poder propio de Dios. Y esto debe tocar, transformar, incluso trastornar nuestras vidas. Porque Cristo está vivo y porque podemos acercarnos a Cristo, del cual sigue saliendo un poder propio de Dios, y con Él caminamos. Y salía de Cristo esa potencia divina, una fuerza milagrosa. Todos querían tocarlo, querían acercarse a Él, porque tenía poder incluso para sanar a los enfermos, para expulsar demonios. Pero recordemos que ya nos había mostrado en Lucas que Jesús tiene también poder en su enseñanza, que lo hacía con toda autoridad. Él es el poderoso. Querida iglesia, vayamos a Él. Dependamos de aquel que es todopoderoso, porque de Cristo sale ese poder que confirma en este contexto, confirma su divinidad. Y entonces, imagínense en ese tiempo, bajando Jesús. ¿De dónde venía bajando Jesús? De orar. ¿Cuánto oró ahí Jesús? Toda la noche. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Buscando la dirección del Padre. ¿En qué asunto? ¿Qué era el asunto que le preocupaba? Elegir a los que serían apóstoles. Cuando Jesús baja y se detuvo en un lugar llano, no había bajado completamente, es un lugar llano. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Sus discípulos. ¿Quiénes más? Una gran multitud de regiones costeras de Tiro, de Sidón. ¿Y quiénes más? ¿Quiénes estaban estrenándose? Y los 12 apóstoles, ¿no? Los 12 apóstoles. Y esa multitud veía un poder divino capaz de sanar cualquier enfermedad y de restaurar cualquier estado espiritual. Mis queridos hermanos, hay situaciones espirituales, emocionales, profundas, que necesitan ser sanadas en nuestra vida. Necesitamos ser transformados y no lo podemos hacer nosotros mismos. La invitación esta mañana es, como lo hicieron estas personas, buscar y acercarse a aquel que es todopoderoso y que es Señor,
y que es capaz de sanarte. Por eso los que han estado enfermos acá hemos orado y nos da mucho gusto tu mejoría. Pero sabemos que has sido puesta en oración, porque aquel que es capaz de sanarte es a Él al que vamos. Pero también en muchos estados y preocupaciones espirituales que tenemos por la iglesia, se las ponemos a los pies de Cristo, porque nosotros no podemos hacer mucho por ti, hermano. Pero ¿sabes quién? Aquel que tiene ese poder. Y por eso este pasaje me conmueve mucho. E incluso vimos parte del Evangelio al ver este pasaje. Porque ustedes recuerdan en Lucas 4, cuando predicó Jesús sobre Isaías. ¿Alguien recuerda un poco, parafrasear eso? ¿Qué es? Isaías dice que vendrá alguien que sanará a los enfermos. Vendrá alguien que sanará enfermos. ¿Qué más? Dará vista a los ciegos, liberará al cautivo. Es decir, y aquí lo estamos viendo, vienen todas estas personas necesitadas a Cristo. Y estamos viendo el poder divino sanando, transformando y restaurando a las personas. Y este pasaje, Lucas, va a enfatizar 3 veces la capacidad de sanar de Jesús, ¿no? Los cuales acudieron para oírlo y ser sanados. Oír a Jesús y mira qué pasa al oír, ser sanado. Es lo que vimos aquella semana. Los atormentados por espíritu inmundos eran ¿qué cosa? Eran sanados. Y después en el versículo 19, de él salía un poder que sanaba a todos. Entonces vemos en este pasaje que Lucas está enfatizando el poder, la potencia de Jesús para sanar cualquier clase de aspecto. Y yo te pregunto, querida iglesia, queridos hermanos, ¿alguien está pasando una situación que requiera ser sanada en tu vida? ¿Algún aspecto espiritual, físico, moral, incluso emocional que ya oscila en lo mental? Aspectos que no sabemos a veces ni articular o que no podemos abrir de forma general. Miren, querida iglesia, acerquémonos a aquel que tiene el poder transformador, que es Cristo, ¿no? Y enfatiza, porque hemos visto a Jesús en este caminar de Lucas, que sanaba. ¿A quién ha sanado de los capítulos 6 hacia atrás? ¿A quién recuerdas que Jesús ha sanado en este libro de Lucas? Al paralítico. Paralítico que va en cama y delante de Cristo, Cristo le perdona los pecados. Lo sana de la peor enfermedad que tenía ese paralítico, la moral, la espiritual. Y para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad de perdonar los pecados, es levantado el paralítico. ¡Qué hermoso! ¡Qué emocionante! ¡Qué pasión y qué bendecidos somos de conocer a Cristo! Y se acuerdan del leproso también, ¿no? Una enfermedad incurable que te apartaba de la sociedad, de los aspectos religiosos, de tu familia. ¿Cómo es el pecado? Nos aparta de todos. Jesús sanando esa enfermedad incurable con poder. Y lo veremos más adelante, no ahorita, incluso resucitando a un muerto. Los que estaban presentes, los apóstoles, los recién elegidos, ¿no? Los discípulos y la multitud, estaban presentando las buenas noticias de salvación. Por eso me gusta esta parte que puede pasar desapercibida de repente. Estaban presenciando las buenas noticias de Dios para la humanidad. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad. Es que bendito sea Jesús, que ha venido, Cristo, el Hijo de Dios, se ha encarnado y el Espíritu de Dios está sobre él. Y
y es ungido para darnos buenas noticias. Y por eso, hermanos, es que es un placer estar acá. O no sé si a ti te parece eso. No hay un gozo, no hay algo de ya queríamos estar acá. No hay una necesidad de ir a las Escrituras. No hay una necesidad, anhelo de abrir la Biblia en lo que nos quedamos y seguir estudiándola. No hay un anhelo de preocupaciones que nos levantamos de poner todas esas preocupaciones a los pies de Cristo. Pues es que se las ponemos a los pies del ungido que ha venido a darnos buenas noticias. Y las buenas noticias es una persona y es Cristo que viene a liberarnos. Por eso, querida iglesia, insisto, acerquémonos a Cristo con oídos para escuchar. No con oídos abiertos, las dos puertitas, no pum, pum. No, ciérrate una, ¿no? Y que se quede, con oír, con una disposición de, es la palabra de Dios. Me acerco a Cristo, me acerco a Dios glorioso, capaz, es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Me acerco y pongo mi carácter, que es duro, que es frío, que es insensible, para ser transformado por el que puede transformarme. Llevo las preocupaciones de una familia, de una vida, la llevo a tus pies, Jesús. ¿No? Los invito, querida iglesia, a no dejar de ver a nuestro poderoso Cristo. Fíjense, Cristo es cercano, completamente cercano a nosotros y tiene poder de cambiarnos. ¿Qué te dice esto? ¿No somos muy bendecidos? Si hay algo en tu vida, por favor, expónselo a Cristo. No dejes pasar este día, porque puedes, incluso el día de hoy, experimentar un poder transformador. ¿No te gustaría experimentar un poder transformador en tu vida? ¿No te gustaría ser transformado por Cristo? ¿O no lo necesitas? O ya está bien todo. Sea hoy, esta mañana, hermanos, que podamos acercarnos al poder transformador de Cristo y experimentar esa transformación. Tiene la garantía de Cristo, ¿no? Sanar cualquier aspecto emocional, ¿no? O físico. Querida iglesia, Cristo tiene poder sobre los espíritus inmundos. ¿Y sabes qué? A veces estamos lidiando con cosas feas, con situaciones no santas. Vayamos a aquel que tiene ese poder para expulsar espíritus inmundos de nuestras vidas, incluso de nuestras familias, como bien dice Susi, ¿no? Que Dios traiga salvación a nuestros hijos. Pues vayamos a aquel que puede sanar la vida de nuestros hijos. Si tiene poder de resucitar un muerto, ¿por qué no va a cambiar nuestro carácter, verdad? Dice en Lucas 7:22, y respondiendo le dijo: id, informad a Juan lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados. ¡Wow! Aquí voy a hacer una pausa, mi querida iglesia. A mí me conmueve, me mueve mucho ver a Cristo. Por eso les decía, ¿no? Para mí es más fácil ver el señorío de Cristo con esa autoridad que sana, que somos testigos de ello, y a veces hacer a un lado la ternura y los brazos de Cristo. ¿Verdad? Lo que vemos, lo estamos viendo los miércoles. Es que veo esta autoridad sobre la enfermedad y sobre cualquier aspecto espiritual. Y a veces pensamos, Dios, pues yo ando bien, ¿no? Estamos bien, tal vez eres libre de la inmoralidad, del maltrato, del robo. Estoy bien. Pero hay un daño que está causando muchos estragos en la vida espiritual por muchos años aquí en Tlaxcala. Y digo aquí en Tlaxcala, pero la verdad es a todo ser humano, y en todas congregaciones. Y se llama
nuestros pensamientos. Qué duro es cuando nuestros pensamientos están arraigados y no son los de Cristo. Podemos ser esclavos de nuestros propios pensamientos y nos pueden estar causando un daño sin darnos cuenta. ¿Tú lo crees? ¿Sabes por dónde va esto? Fíjense, hay una escritora estadounidense, Anais Nin. Bueno, realmente era de padres cubanos, ¿no? Pero se naturaliza norteamericana. Pero bueno, no estamos hablando de... Bueno, Anais Nin escribe: no vemos las cosas como son, las vemos como nosotros somos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. ¿Alguien entiende esto? ¿Me lo puede explicar? A nuestro propio interés o nuestro propio prejuicio, ¿no? Y así vemos las cosas, ¿no? Sí, Carito. Sí, también tiene que ver que las vemos como nosotros somos. Quiere decir que de acuerdo a cómo fuimos educados, en el país en el que estuvimos, las circunstancias alrededor, en nuestra visión, como son nuestros ojos, es como vemos las cosas. Así es correcto. Como somos, vemos las cosas, ¿no? ¿Alguien puede poner un ejemplo? Aquí. No comparemos, sino más bien que yo veo algo que no es lo que es. Esta historia de la caverna de Platón, ¿no? Sí. También es, por ejemplo, yo creía que Dios era de otra forma. Ok. Vemos a Dios de una manera que no es así Dios, ¿no? Dios no me quiere porque fallé. Y pensamos ya, y Dios no es así. Lo vemos como somos, con nuestros prejuicios, ¿verdad? Es decir, podemos tener dos experiencias al llegar aquí a la iglesia. No sé, las alabanzas, la prédica muy larga, el calor, estos, ya tengo hambre. Y otros pensando, voy a adorar a Dios, voy a aprender y estar aprendiendo algo. Y allá afuera, ¿cómo te fue? ¿En qué se va a basar esas dos versiones? Lo que yo percibo, ¿verdad? Lo percibo a través de cómo soy, de lo que soy, es decir, de mis pensamientos. Veo las cosas no como son, sino como yo soy, ¿no? Por mis prejuicios. Entonces, podemos tener tantos prejuicios en nuestra mente, hermanos, que no nos damos cuenta, pero nos van limitando y dañando. Cuando tenemos una visión errada de Dios, nos limita, nos mata, nos daña. Nuestra mala y pobre visión de la iglesia, de Dios, de las Escrituras. Me gustaría poner ejemplos, pero híjole, serán muy obvios, no, ¿verdad? Pero, híjole, hermanos, por favor, ¿no? Debemos buscar tener un pensamiento no como somos nosotros, un pensamiento más bíblico. Si tú ves un Dios pequeño, incapaz de cambiarte, si tú ves un Dios con tus prejuicios, vas a esconderte de Dios. Y esos pensamientos falsos nos hacen, ¿cómo decirlo? Pues nos hacen ver un Dios que no es capaz de cambiar nuestro carácter. Y adoramos un ídolo. Y nos volvemos idólatras.
Fíjense, las ideas que desde nuestra ignorancia, que se enfocan y acentúan los rasgos negativos de los demás y de uno mismo y nos mantienen confundidos, nos hacen pensar y ver las cosas y las personas como no lo son. Todos esos prejuicios, todas esas cosas amargas que vemos, toda esa sospecha, es que me hicieron, me dañaron, aquello, lo otro, pero lo que sea, que nos hace ver con prejuicio, estamos viendo más que lo negativo. Mira lo que es la mente y nos esclaviza, tanto así que como nos esclaviza desde lo que hablamos, desde cómo pensamos y cómo nos relacionamos, nos afecta. Por eso yo insisto, ver a un Cristo que es poderoso y que libera, necesitamos muchas veces ser liberados por nuestra forma de pensar, de nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Qué triste es ver no la realidad, sino las sombras de una realidad, ¿no? ¿Sí me explico? Sí me explico. Así si les pregunto, ¿me lo explicarían? ¿Cómo es, Yolanda? ¿Cómo son? No es cierto. No, sí me explico. Sí. Es decir, nosotros podemos estar viendo no una realidad, sino las sombras de una realidad por nuestra forma de pensar. ¿Cómo sería eso? ¿Nos puedes ejemplificarlo, por favor? Sí. Sí, muy bien. Gracias. Ella puede ver aspectos en su educación de niño que tú qué, ¿no? Ah, ok. Ok, muy bien. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué ven ahí? Vamos a ver, ¿qué ven ahí? Ok, pero ¿realmente es una paloma? ¿Realmente así son las palomas? Pero nosotros podemos tener la imagen de una paloma así, como la de un discípulo. Como miren, ¿no? Ay, así para una portada. La Biblia, ¿no? Y que también puede ser una gaviota. Y ver así las cosas. Y las vemos así, pero vemos las sombras y pensamos que conocemos. Pero nuestros prejuicios nos hacen ver así la realidad, ¿no? Ajá. Ok, y para ver las cosas de una manera real, tenemos que ser librados de nuestros prejuicios y de nuestros falsos pensamientos que nos arraigan y pensamos que Dios no es capaz de cambiar nuestro carácter, que Dios no es capaz de cambiar nuestro matrimonio, que Dios no es capaz de transformarnos. Y esos prejuicios y esa mentalidad que no nos permite ver a Dios y su poder con claridad, nos hacen ver nuestras necesidades más grandes de lo que son y el poder de Dios más pequeño de lo que es. Sí. Yo quiero comentar, por ejemplo, me pasó hace un tiempo atrás que pláticas con una persona que pertenece a otro grupo religioso, mis oídos empezaron a escuchar y yo lo comuniqué con ustedes, con Carito y contigo, de que de momento de que de ver a Dios en su deidad al 100%, ¿no? Y tuve que ir mucho a oración
entender la diferencia, ser fuerte bíblicamente, pero eso me llevó a fortalecerme bíblicamente y mirar al 100% la deidad de Cristo como 100% la humanidad de Cristo. Muy bien. Entonces, hay que pensar, si estamos limitados en nuestra mente, si estamos caminando con esas debilidades que escuchamos voces y estamos caminando confundidos, que no nos hacen ver, ni pensar, ni evaluar las cosas como son. Querida iglesia, también por ahí Satanás trabaja y nos hace ver ídolos. Pero Jesús tiene el poder de liberarnos de eso. Y si es un tema que quería pues aquí aprovechar con esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que darse cuenta. Así es. Porque es muy sutil. O sea, incluso cuando abrimos la Biblia, ya uno entra con prejuicios. Sí. A leerla. Sí. Todo lo que uno es. Sí, sí, sí. Hay que entender el prejuicio que uno trae. Hay que entender, o sea, tendría que ser Dios, ayúdame a verte con los ojos, como decía el salmista, ¿no? A ver tus maravillas y contemplarlas como Sí. son en realidad. Exactamente. Porque casi siempre, no se estaba pensando en las oraciones que aparecen en la Biblia, tiene que ver con aún el sufrimiento. Ayúdame a ver lo que no veo. Ayúdame a ver. ¿No? Porque el sufrimiento, por ejemplo, nubla cosas. Sí. ¿No? Detona cosas de nosotros, ¿no? Y no quiero sufrir, y situaciones, y a personas y conceptos también. Sí. Entonces, creo que Sí. tiene que ver con que lo entendamos, porque desde el punto de vista que decimos, no tengo prejuicios, tenemos Sí, por eso me detengo y que el Espíritu Santo haga su obra, porque a veces no lo vemos, ¿no? Nuestro pensamiento nos engaña mucho y después nos atoramos en el crecimiento y tiene que ver mucho por cómo vemos las cosas, cómo las percibimos, ¿no? Muchas gracias, Carito, muchas gracias a todos que han compartido. Entonces necesitamos encontrarnos con el poder de Cristo y ser transformados en nuestras mentes también. También, hermanos, ¿no? Y después, en ese contexto de un Cristo que tiene poder, comienza una de las enseñanzas más extraordinarias, más conocidas, más citadas en todas las Escrituras, el Sermón del Monte. Pero algo a mí me ocurre mucho. Yo me he acostumbrado a leer el Sermón del Monte en el libro de Mateo, no, son esos capítulos 5, 6 y 7, ¿no? Lucas lo resume, lo sintetiza. Y vamos a ver en Lucas 6, versículo 20 y 23, no lo vamos a ver todo, pero dice, después de esa demostración de deidad del poder de Cristo, dice en Lucas 6, 20 y al 23, y levantando sus ojos, ¿hacia dónde? Y levantando sus ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan. ¿Cómo? Imagínate, oye, qué feliz de ti, cuando te aborrezcan los hombres. ¿Mandé? Dichoso, feliz, ¿no? Bienaventurado. O cuando se excluyan, o cuando os insulten y rechacen vuestro nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Regocijaos en ese día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa será grande en el cielo, porque del mismo modo hacían los padres de ellos y los profetas. Y aquí nos vamos a detener en otras clases, en las siguientes clases, pero esto contradice el conocimiento humano, la forma de ver del hombre, ¿no? Es decir, esto sí puede ser chocante incluso. Las enseñanzas de Cristo son completamente opuestas al pensamiento humano. Oye, ¿te han rechazado por Cristo? Dichoso, feliz, pero ¿cómo? Quiero llorar en el hombro de alguien, quiero que alguien se ampare de mí, vean mi sufrimiento. No, la Biblia dice, no, tú debes estar alegre. Es muy diferente. Muchos encontraban ofensivas las enseñanzas de Cristo. Es que no la podían soportar.
desde la perspectiva humana, ¿cómo podrías afirmar? ¿Cómo empieza el versículo? Es el párrafo. Y levantando sus ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres. Incluso ustedes los pobres. Así comienza incluso ustedes, así, ustedes que pueden decir: ay, yo estoy pobre. Incluso ustedes los pobres. Entonces, claro que eso es chocante, ¿no? ¿Cómo podrías afirmar que la pobreza, el hambre, la aflicción, el rechazo, nos trae bendición o nos trae felicidad? ¿Cómo puede ser eso? Pero en Cristo es quien define quiénes son bendecidos. Y si Jesús está diciendo: bienaventurados aquellos, ¿quiénes son aquellos? Porque yo quiero ser aquellos. ¿A quién dirige Jesús sus enseñanzas? Versículo 20, a sus discípulos, ¿no? A sus discípulos. Era una enseñanza para los matetes. ¿Se acuerdan qué significa matetes? ¿No? Estudiantes que están dispuestos a obedecer, ¿no? Eso eran. Estas enseñanzas son para ellos, para los alumnos dispuestos a aprender de su maestro y a quitar lo errado de su vida y tomar una nueva enseñanza de vida. Discípulo. A ellos se dirige y les dice: bienaventurados los pobres. ¿Qué significa el concepto primero de bienaventurado? No, Macarios en griego. Feliz, gozoso, se traduce. Cuán feliz, cuán dichoso, cuán afortunado. En los evangelios aparece 30 veces. En la Biblia, ¿quién es un bienaventurado? Se le llama así a las personas que confiaban en Dios. Ellos eran los bienaventurados en el Antiguo Testamento. Quienes caminaban con temor, con reverencia, eran bienaventurados. Yo les pregunto a ustedes: ¿son bienaventurados, hermanos? ¿Son felices? Esa pregunta, cuando la pregunté, viene a traer a veces confusión y conflicto, pero no, porque la felicidad es evidencia de vivir una vida que a Dios le agrada. Dice en el Salmo 2:12: besad reverentemente al Hijo. Mira qué increíble, ¿no? Salmo 2:12. Besad reverentemente al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. ¿Quién es bienaventurado? El hombre, la mujer, la familia, el joven que se refugia ¿en dónde? En Cristo, en el Hijo. ¿Por qué no hay felicidad en nuestra vida? Ve dónde te estás refugiando. Salmo 32, 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No solo hay gozo, felicidad, y dice la Biblia: eres bienaventurado cuando te refugias en el Hijo, cuando te refugias en Dios. También cuando tus transgresiones son quitadas. ¿Es que no has experimentado el gozo del perdón, hermanos? ¿No es el lugar más hermoso cuando vamos reconociendo nuestra pecaminosidad y Dios quita nuestros pecados y los aleja de Él? ¿No hay una felicidad en nuestra vida? Por eso, nuestra forma de pensar a veces no lo ve así. Y pensamos que necesitamos ganarnos ese perdón. Y es que no, Dios está enojado. No, ya le pedí perdón a Dios, pero no creo que necesito hacer algo. No necesitas hacer nada más que arrepentirte y Dios te perdona. Y confesar tu pecado y Dios te perdona. Y cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad. Pero aquí hay una cosa. Como creyentes, no solo no nos imputa la iniquidad, sino nos imputa la vida de Cristo en nosotros. Qué bienaventurados somos, ¿no? Cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 44. Cuán bienaventurado es el varón que puso en Yahvé su confianza, que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras mentiras. No anda anhelando la vida de otros, no envidia la prosperidad del perverso, sino que pone en Yahvé su confianza. Esos son los bienaventurados en las Escrituras.
El hombre que pone su confianza en Dios. Salmo 84, 12. Oh Yahvé Sebaot, cuán bienaventurado es el hombre que confía en ti. Es que, hermanos, el hombre que confía en Dios hasta se ve. Es obvio. No es como, yo confiando en Dios y dice, híjole, pues ¿cómo no será que no confíes en Él, no? No, es que es feliz, es bendecido, es prosperado. Salmo 112, 1. Aleluya. Oh, las bienaventuranzas del hombre que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay dicha, hay felicidad, hay bienaventuranza en aquellos que se deleitan ¿en qué? En obedecer su mandamiento. En los mandamientos y en la obediencia de los mandamientos. Querida iglesia, pocos son los que se deleitan en la palabra del Señor. Pocos son los que se deleitan. Hay pocos bienaventurados que se pierden la bendición de lo que es el deleite de ir a una palabra viva que tiene poder, sabiduría y te transforma. Pero cuando no es así, claro que no hay un deleite en las Escrituras, ¿no? Pero es bienaventurado el hombre que confía en Yahvé, que se deleita en su palabra y la obedece. Es decir, fíjense, los que se refugian en Él, aquellas cuyas transgresiones han sido quitadas, cubiertos sus pecados, que no le imputan iniquidad, que puso en Yahvé su confianza, que confían en Él, que temen a Yahvé y en sus mandamientos se deleitan. Ellos son los bienaventurados en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, bienaventurado se relaciona con una palabra de plenitud de vida. La bienaventuranza, querida iglesia, es alguien pleno en su vida. Y esa es una característica cuando no estamos en Cristo, que no estamos plenos, que estamos vacíos, que no nos sentimos completamente llenos. Yo te pregunto, ¿acaso no has experimentado algo así? ¿No has experimentado de repente vacíos? De esas ondas que dices, es que aquí no encuentro plenitud. Pues la bienaventuranza tiene que ver con una plenitud en la vida, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se refiere al gozo que distingue a los que participan aquí en el Nuevo Testamento en el reino de Dios. ¿Sí vamos? Entonces vean, y levantando sus ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres. Ya entendemos más hacia dónde va el ser bienaventurados, ¿verdad? Pero aquí Jesús dice, los pobres. Ah, caray, bueno, pues no me hace tan feliz. ¿Por qué no me hace tan feliz entonces, no? Podemos preguntarnos, no. Jesús se dirige principalmente a sus discípulos y les enseña que la primera condición para ser dichosos en esta vida es ser ¿qué? Pobres. Un erudito de las Escrituras comenta que el término pobre, que aparece aquí, tiene un sentido en griego que describe a los que son totalmente indigentes, que dependen de otros para su sustento. Es decir, este pobre que aparece acá, este término pobre que utiliza Jesús, es el último peldaño en la escalera social. Y Jesús, viendo a sus discípulos, señala el último peldaño de la escalera social y dice, bienaventurados son los pobres. Lo dice en Mateo, y ahí vamos a hacer esa referencia, porque ¿de qué pobreza se refiere Jesús? Porque de aquí ha salido distorsiones que llevaron a un ascetismo a los creyentes, que eso no es bíblico. En Colosenses vemos que ataca el ascetismo por ideas así. En el Antiguo Testamento, pobre era el que no tenía nada,
y no pudiendo alcanzar nada por su esfuerzo personal, dependía absolutamente de Dios para ser cuidado, para ser liberado, para ser provisto y tomar su sustento. Esa es la pobreza. El hombre que se da cuenta de su bancarrota, de su incapacidad, de sus méritos, que es real con quién es, y que no puede él solo, que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Ah, no, pero yo sí tengo talento, no, son trapos de inmundicia para él, y está consciente, y que no puede alcanzar nada por su esfuerzo personal, y dice, no, yo no puedo, dependo completamente, mi felicidad, mi sustento, mi libertad, mi gozo, mi provisión, de Dios, dependo de Él. Y para encontrar un hombre así, hermanos, para encontrarnos en ese estado, necesitamos en verdad estar cerca de Dios, porque de ellos son el reino, ¿no? Porque ellos son los dichosos. Y ese estado nos ayuda cuando nos acercamos a Cristo, ¿no? Vemos sus riquezas y vemos nuestra pobreza. Eso nos ayuda. Pero esa es la pobreza. Así, si decías, bienaventurados los pobres, y dices, ay, qué bueno, mis bolsos, te están hablando ahorita de Coppel, paga, y entonces, ay, soy dichoso, Dios, ¿no? Y entre más te cobran, esos ceros, qué bonitos se ven, ¿no? En la tarjeta, soy bienaventurado. No es por ahí. No es esa la bienaventuranza. Tiene que ver con la conciencia de que dependemos de Dios completamente. Entonces, esta palabra griega, tojos, que es en griego, comunica la idea de mendigo, pordiosero y desamparado, y estas palabras denotan una pobreza absoluta y pública, y ellos son los bienaventurados, hermanos. Ellos son los bienaventurados. No está diciendo Jesús que la pobreza en sí sea una bendición. Así, no está diciendo Jesús eso. Que a los que son pobres materialmente o pobres de bienes son bienaventurados. Es que no dice eso aquí. Puedes tener mucho, puedes tener poco y no ser un bienaventurado. Pobre. Así es, o viceversa. Pobre denota hacerse pequeño, anonadarse. Es decir, no vengo a jactarme de mí, me hago pequeño ante Cristo, de Él dependen mis fuerzas y todo mi ser. Por tanto, reafirma la condición de humillación. Y concluimos viendo el versículo precisamente de Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí ya Mateo, que se detiene un poco más en el discurso, nos completa ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los bienaventurados son que comprenden su pobreza espiritual. Y ese es el problema, hermanos, que a veces nos sentimos tanto y no somos transformados por Dios y caminamos engañados por nuestros pensamientos. Pero el pobre dice, estoy en la bancarrota espiritual, voy a Cristo, reconozco mi estado espiritual, voy a Él y son transformados. Hay una condición de bancarrota en el alma, hay una conciencia de ello, y sin importar si se tiene o no riquezas, es ir a los pies de Cristo reconociendo nuestra dependencia a Él. Esos son los benditos, los bienaventurados y los felices, iglesia. Los que entienden que no tienen ningún recurso espiritual para ganarse el favor de Dios. Es decir, los que decimos, todo lo que hago me sale mal y no sé por qué. Andamos tarareando eso. Que van con Dios a reconocer que sin ti no puedo. El bienaventurado. Entonces, fíjense lo que se puede llevar hoy a casa, hermanos. Encontrarse con el poder de Dios y ser transformados. 1, 2, ser bendecido, ser feliz, reconocer tu pobreza espiritual. Es un buen regalo de domingo, ¿no? Ni Chabelo daba tantos regalos.
Y lo vemos ilustrado en Lucas 18:13, hermanos. Lucas 18:13. Pero el publicano a distancia no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio de mí. Ahí vemos un pobre de espíritu. Un publicano que no era como el fariseo de pie, levantando sus brazos, reconociendo su grandeza, sino pues postrado a distancia, no quería ni alzar los ojos. Se golpeaba el pecho, ¿no? En humillación. Sé propicio de mí, rogaba. Ese es el pobre espiritual. De modo que bienaventurado o dichoso es aquel que es bendecido por Dios, y esta bendición es el resultado de una comunión con Él. Ahí está la bienaventuranza, hermanos. Reconozco mi necesidad espiritual, pero disfruto entonces de una relación contigo, de dependencia. Desde el huerto querías esa relación conmigo, Padre, y la tengo ahora. ¿Sí? Qué maravilla, ¿no? Hermanos, entonces, ya, llévense esto a casa, para que no nos confundamos. Los pobres de espíritu es muy diferente a veces a los pobres de espíritu que quiere la Biblia. Cambiemos nuestra forma de pensar, no nos confundamos. Jesús no dice bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Se dan cuenta? Jesús no dice, o sí dice eso. Bueno, una versión, por lo menos la mía, bienaventurados los pobres de espíritu no dice, sino los pobres en espíritu. Una versión más literal se puede ver esa diferencia. ¿Por qué? Porque los pobres de espíritu y los pobres en espíritu sí hay una gran diferencia. Los pobres de espíritu es un apocado así, un pusilánime. Ese es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu, es decir, alguien que carece de coraje y determinación para enfrentar situaciones difíciles. Ese es un pobre de espíritu. ¿Eres un bienaventurado? No. Porque no es un pobre en espíritu, es un pobre de espíritu. Y los pobres de espíritus no son bendecidos, no son bienaventurados, y no es para ellos el reino de los cielos. Porque describe a alguien que es temeroso, dubitativo, es decir, está dudando todo el tiempo, agachadón, ¿no? Un falto de valor para tomar decisiones y afrontar desafíos. Esos son pobres de espíritu. De esos no se está refiriendo Jesús. Y tal vez tú dices en tu mente, que a veces nos engaña, híjole, no sabía que estaba tan cerca de Dios. Pero tal vez estás lidiando con la pobreza de espíritu y no en espíritu. Esa clase de personas pobres de espíritu evitan confrontaciones. No quieren debates, no quieren confrontaciones, quieren amor y paz, ¿verdad? El engaño de la mente. Prefieren no arriesgarse en lo espiritual y en muchos aspectos. Normalmente no se arriesgan, ¿no? Ellos no son felices, hermanos. Ellos no son los bienaventurados que se refiere acá, los pobres de espíritu. Son los pobres, ¿qué? En espíritu. Los pobres en espíritu. Porque miren, hermanos, cuando caminamos con una pobreza espiritual, no tenemos deseos, no tenemos pasiones buenas. Pues gracias, tenemos esas pasiones que no son buenas, ¿no? No, que nos apasione, que le apostemos, que abordemos, como dicen vulgarmente, al toro por los cuernos. ¿Sí saben esa frase, no? Y no un pobre de espíritu que se va y se esconde y no enfrenta las situaciones, que no hay ilusiones, pues no cambian la vida, ¿verdad? Un pobre en espíritu no es alguien con baja estima. No nos confundamos. Ni una persona, pues, introvertida y calladita, es que yo soy humilde y soy el bienaventurado que dice Jesús ahí. Y crees que tienes ahí a favor eso y no eres pobre de espíritu y no en espíritu, hermanos.
La Biblia nos llama a algo diferente y mejor. Tampoco se refiere a las personas que sufren y ni las que son oprimidas, ni rechazadas, ni abusadas. No, porque podemos ser personas reprimidas, rechazadas y abusados, y no depender completamente de Dios. Y ser amargados y ahí traer cosas. ¿Sí me explico, iglesia? Porque todas estas situaciones, Se relacionaba, o sea, ahí como tú decías, esa pobreza se relacionó en la historia pues de la cristiandad como que si eras pobre económicamente, entonces estabas bien con Dios. Así es. ¿No? Entonces, Se desvirtuó. ahora lo relacionamos. El pobre es humilde, pensamos. Así no es. necesariamente. Así es, muy bien, Carito, muy bien, excelente. Por eso es que no tiene que ver con cuánto tenemos material o físico, cuánto tenemos en el corazón, ¿no? Entonces, Jesús nunca alaba al mundo por sus miserias. Por eso no dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Él no alaba la miseria humana, sino los pobres en espíritu, los que son dependientes de Dios. Jesús está hablando de los pobres en espíritu, los que son pobres respecto de su propio espíritu, de sus propios méritos, aquellos que han perdido toda confianza en sus propias fuerzas y en su propia justicia, y que no confían ni siquiera pues en sus propias fuerzas y justicias, ¿qué más, no? Sino que descansan plenamente en Dios. Ellos son los pobres del espíritu, los que la Biblia dice feliz de ti, que estás en esa desesperación de decir, ¿se acuerdan un miércoles que vimos esa desesperación, no? Donde se revela Dios, ayúdame, te suplico porque me doy cuenta de mi miseria. Mi pregunta para esta mañana entonces es, ¿eres un pobre de espíritu o un pobre en espíritu, hermanos? Pensemos. ¿Qué grita nuestro carácter? ¿Qué grita nuestra devoción? ¿Qué grita nuestras decisiones? ¿Qué grita alrededor de nosotros nuestro carácter? ¿Somos pobres de espíritu o pobres en espíritu? Piensa, porque de ahí es que estés o no estés en un reino, porque de ahí es que estés o no estés con Dios, ¿no? Sí, tú quieres, como veo desenfocado, pero sí, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Solo aquellos que entienden su condición pecaminosa, es de ellos el reino, porque tienen un rey y dependen del rey, ¿no? Reconocen su ruina espiritual. Los invito a que reconozcamos, hermanos, sí las riquezas que tenemos en Cristo, pero nuestra ruina espiritual sin Él. Y que nuestros méritos, hermanos, no son nada delante de Él. Necesitamos los méritos de Cristo. Depender de sus fuerzas, no de las nuestras. Como estos dos últimos ejemplos, Lucas 5:8. Al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor. Yo soy un hombre pecador. Estamos delante de un bienaventurado, ¿no? Reconozco mi pecaminosidad. Estoy delante de Cristo. Yo quiero que cuando esté en el cielo, esa frase que decíamos mucho, y perdón, porque puede ser genuina, pero a veces me paso, ¿no? Y ver a Cristo y darle un gran abrazo, ¿no? Bueno, si no estamos aquí de rodillas delante de Cristo, no va a haber ese abrazo en el cielo. ¿Sí me explico? Porque esos son la clase de pobres espirituales. Reconoce su bancarrota Pedro y dice, apártate de mí, Jesús, es que soy pecador. Y el otro es Moisés, ¿no? Éxodo 33:15. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Así es, así es. Y la reconocía Moisés, si tú no vas conmigo, no vamos, no nos mandes. Ese es un miserable en el sentido espiritual, de pobre espiritual, ¿no? En ese contexto del griego, pobre espiritual. ¿Por qué? Porque dice, no vamos a salir, ni aunque nos mandes, si tú no vas con nosotros. Mira, aunque nos mandes, si tú no vas con nosotros, no vamos. Una dependencia completa de Dios. Son solo aquellos, entonces, iglesia,
de esa condición pecaminosa, que reconocen su ruina espiritual, son quienes, humillados, reciben su reino y son dichosos. Querido Señor, te damos muchísimas gracias, Padre. Es que como Jesús, tú bajas de una noche de oración, de elegir a tus apóstoles, y los apóstoles y tus discípulos, y ahora tu iglesia necesita escuchar, Señor, ese carácter que va en contra de los principios humanos. Cuán bienaventurados los pobres en espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes más de nuestra realidad espiritual, para que eso nos lleve no a engañarnos con nuestros pensamientos, sino a ser más dependientes de ti, a relacionarnos más en amor, más como niños contigo, Señor, dependientes, más como un bebé que busca el alimento en su madre y llora y suplica por ese alimento. Queremos ser así, Señor. Ayúdanos mucho a quitar falsedades de nuestro pensamiento, a no ser esclavos de nuestros pensamientos que nos atoran por años y no nos vemos transformados. Y eso es muy frustrante, Señor, porque te vemos y eres el Todopoderoso, Jesús, dador de vida. Creas ojos para que miren las personas, ¿no? Sanas enfermedades incurables. Sanas y expulsas a los demonios, Señor. Tienes una autoridad suprema. Y no ser transformados por ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a verte como eres y a vernos como somos. Cuando comamos el pan que representa tu cuerpo y el jugo de uva que representa tu sangre, pues te agradecemos mucho que hayas dado la vida por nosotros, Señor, que nos hayas querido rescatar. Esta comunión que tenemos contigo por medio de la cruz, la queremos disfrutar. Ayúdanos mucho, Señor, a valorar esta bienaventuranza. En nombre de Jesús oramos. Amén.